Los temas más relevantes en Puebla, explicados por los expertos en el área. Acompáñanos en 30 minutos con Angélica Chevalier. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a una emisión más de 30 minutos con Angélica Chevalier. Agradezco, por supuesto, el favor de su atención. Y hoy quiero invitarlo porque tenemos a un invitado muy especial. Vamos a hablar de la ozonoterapia y quién mejor que un especialista para ello. El doctor Mau Recepka García. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en esta ocasión para hablar de este tema que, pues, todos lo hemos escuchado, pero quizá no sabemos a ciencia cierta qué es la ozonoterapia. Pero le doy la más cordial de las bienvenidas, doctor. Pues muchas gracias por la invitación y es un gusto colaborar nuevamente con ustedes. Al contrario, doctor, pues, ¿qué le parece si empezamos por la pregunta obligada? ¿Qué es la ozonoterapia? Muy bien, bueno, la ozonoterapia, como su nombre lo indica, es el uso de ozono, pero el ozono medicinal. Es un ozono que se crea en el consultorio, porque la gente que nunca ha escuchado de la ozonoterapia, lo primero que se le viene a la mente es la capa de ozono, ¿verdad? O la contaminación, porque se mide también por el grado de ozono en las grandes ciudades. Y bueno, el ozono medicinal es particularmente extraído del oxígeno o creado por medio de un generador aplicando alto voltaje y ocupamos oxígeno medicinal, o sea, prácticamente un oxígeno puro, el mismo oxígeno que inhalamos en los hospitales. Este oxígeno pasa por este generador, se le hace la descarga en el momento y se crea. Es un gas. Es un gas que está muy estudiado. La primera vez que se mencionó fue a finales de 1700 por un físico, Martin van Marum. Fue el primero que lo mencionó en fábricas o en máquinas que producían una corriente eléctrica, y él mencionaba que había un olor característico y decía que oxidaba todo lo que tocaba, ¿no? Que tenía una fuerte oxidación. Ya más o menos a mediados de 1800, Christian Snowen, un gran científico, le da ese nombre de la raíz griega ozoen, que significa oloroso, ¿verdad? Entonces hablamos ya de datos científicos desde 1700 con Martin van Marum, y luego ya cuando lo nombra Christian Snowen. Pero ya toma repercusión o un auge mayor en la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, con el doctor Wolf. Él era jefe de los servicios de cirugía del ejército alemán, y recordar que había muchas lesiones en la guerra, ¿no? Más o menos en 1914, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, una guerra muy estática, donde todo el mundo estaba en trincheras, le llaman la guerra de las trincheras, con los pies muy fríos, muy húmedos. Recordar que duró cerca de 4 años, y esta guerra había una patología que le llamaban el pie de trinchera, una especie de gangrena, falta de circulación y una hipotermia, una baja de la temperatura. Entonces, este doctor Wolf, alemán, empieza a hacer los primeros insuflaciones con ozono, empieza a tratar estos pies infectados y ve buenos resultados, ¿no? Entonces, bueno, de ahí ya viene un auge, un descubrimiento por otros médicos también alemanes y americanos que lo empiezan a aplicar pues en diferentes patologías. Pero bueno, ya te di un poco de historia de ozonoterapia. Excelente, doctor. Este ozono que se aplica en el organismo, ¿en qué partes en específico se puede aplicar y cuáles son los beneficios que aporta al organismo o de las personas, ¿no? Como tal. Así es, muy buena pregunta. Las vías de aplicación del ozono, vías sistémicos, son dos. Vía sanguínea, que se le conoce como automoterapia mayor, y la vía rectal. Son las únicas dos formas de introducir sistémicamente ozono al organismo. Después tenemos también la aplicación tópica, como lo hacía Wolf para las heridas, y tenemos también las infiltraciones, que esto es también para articulaciones, ¿verdad? Rodilla, cadera,
codo, hombro, en diferentes patologías. Ahora, los efectos del ozono conocidos es un analgésico y antiinflamatorio, ¿sí? Efectos sistémicos, aparte de estos, tiene la cualidad de aportar más oxígeno al organismo. También modula el sistema inmunológico, que es muy importante en muchísimas enfermedades, ¿verdad? Desde las virales, que hoy están pues mencionadas, hoy padecemos una pandemia de origen viral, y también tenemos pues enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, enfermedades también como diabetes, hipertensión. Entonces, prácticamente hay un abanico muy grande de enfermedades en las que el ozono tiene una respuesta terapéutica pues demostrada, ¿verdad? Con evidencia científica, que es lo más importante, ¿no? Sobre todo, pues lo avalan los años de investigación, los protocolos ya establecidos por diferentes escuelas. Tenemos la escuela alemana, la escuela española, la escuela rusa, la escuela cubana, a la cual con orgullo yo pertenezco, y se ha ido pues estudiando nuevas técnicas, ¿verdad? Ya un poquito más complejas, por ejemplo, como la discólisis, que esto es introducir una aguja al disco vertebral donde hay una hernia o protrusión, se coloca ozono y hay una deshidratación inmediata de las hernias, que esto, bueno, se hace en un quirófano, ¿verdad? Con personal altamente calificado. Tenemos también otras vías que ya son para expertos, como la vía intraperitoneal, que bueno, no se ha estudiado mucho, sin embargo, y se introduce una sonda en el peritoneo y se pone o se insufla ozono a grandes dosis. Esto lo hacen como coadyuvante para el cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchas patologías donde el ozono impacta de manera pues benéfica. ¿Hay alguna contraindicación en la aplicación de este ozono, ya sea en alguna enfermedad o bien en algunas personas? Sí, hay varias contraindicaciones. Por ejemplo, embarazo. El embarazo, los rusos hicieron muchas investigaciones y demostraron que no tenía un efecto teratogénico. Esto quiere decir que no afectaba el producto. Sin embargo, para cualquier problema posterior es mejor no poner ozono, ¿no? Entonces, una contraindicación: embarazo, lactancia. Hay una enfermedad que se le conoce como favismo, es una deficiencia de una enzima que produce hemólisis, destrucción de la sangre, ¿no? Entonces, a este tipo de enfermedad no es posible ponerles ozono. Por lo general, estas personas son alérgicas a las habas o a los garbanzos. Es una enfermedad que surgió en el norte de África, sur de España, pero bueno, también hay gente de raza asiática que la padece, gente de origen árabe también la padecen. Entonces, este tipo de pacientes no se les debe de poner ozono. También discrasias sanguíneas, problemas de coagulación, infartos recientes, ¿verdad? Si un paciente está infartando, lo ideal no es ponerle ozono en ese momento, ¿no? Ya lo ideal es llevarlo a la sala de urgencias, ya que se estabilice, y posteriormente se le puede colocar ozono. Epilepsia, en algunos tipos de epilepsia, sobre todo en algunos pacientes, no tipos de epilepsia, algunos pacientes puede aumentar las crisis convulsivas, en otros mejora el grado de estrés oxidativo por la misma enfermedad o medicamentos. Sin embargo, no se sabe qué paciente aumentará sus crisis convulsivas y cuál no. Entonces, también la epilepsia, aunque no es una contraindicación absoluta, se debe de tener cuidado en ese diagnóstico. Prácticamente creo que te he mencionado todas las contraindicaciones. Doctor, ¿qué tan bueno? Nos estaba hablando hace unos momentos de que la ozonoterapia aplicada ayuda a muchísimas enfermedades. Mi pregunta va encaminada a qué tiempo te tienes que poner el ozono en el organismo para que empiece a reaccionar y gocemos de esos beneficios. ¿Es de manera inmediata? Muy buena pregunta. Mire, hay que hacer protocolos que ya están establecidos
por sesiones. Hablando, por ejemplo, de la autohemoterapia mayor, por lo menos son 10 sesiones. Si es, por ejemplo, la vía rectal, por lo menos son 20 sesiones. Y cada protocolo es muy individual respecto a la edad, al diagnóstico, los diagnósticos que tenga el paciente. Ahora, en ciertas patologías, por ejemplo, de columna vertebral, donde hay una hernia, donde hay un dolor, por ejemplo, una lumbalgia o ciatalgia, en algunas ocasiones se coloca el ozono de manera paravertebral, es una infiltración en los músculos paravertebrales, donde hay una liberación de esta compresión de las raíces nerviosas. Y entonces puede ser espectacular la respuesta, ¿no? Es un paciente que llega con mucho dolor, usando un bastón o en una silla de ruedas, se le hace esa técnica en el momento por primera vez, quitamos esa compresión y el paciente, bueno, pues prácticamente se le quita el dolor y se puede caminar o levantar. Eso es muy individual, eso no es para todos los pacientes. Algunos, por el contrario, tienen que hacer 4 o 5 sesiones de esta misma técnica para sentir cierta mejoría. Entonces, no podemos hablar de que todos los pacientes van a responder de la misma forma. Pero sí, o sea, empieza a actuar el ozono de esa manera y puede ser en el momento o bien a otras sesiones, en otro tiempo, ¿no? Una vez que se concluyen esas sesiones de acuerdo a la enfermedad, a lo que padece la persona como tal, ¿cuánto tiempo dura el efecto de la ozonoterapia? Bueno, el efecto analgésico y antiinflamatorio tiene una duración mientras se usa el ozono, ¿verdad? Una vez que ya el ozono no estamos en sesiones, pues tiende también a ir disminuyendo ese efecto. El efecto oxigenante modifica la membrana del eritrocito, que es una parte fundamental en la sangre que aporta o lleva o transporta el oxígeno. Esto también tiene una duración de 1 o 2 meses posteriores a esto, ¿no? Mejora, algunos autores dicen que mejora la condición física. También es muy variable, podría ser 2 o 3 semanas, otros pacientes se pueden sentir muy bien un mes después, muy variable. Es muy difícil contestar una pregunta generalizando, ¿verdad? Recuerde que cada paciente es individual, responde de una manera diferente. Las sesiones se ponen en ciclos, entonces podemos recomendar hacerse un nuevo ciclo de 3 a 6 meses, repetir los ciclos, ¿verdad? Y con esto, pues tendremos estos efectos terapéuticos de los que hablamos. Yo siempre les digo en la consulta, cuando hablamos de incrementar o mejorar el sistema inmunológico, siempre les digo que por lo menos necesitamos 2 años de tratamiento. Estamos hablando mínimo un ciclo cada 6 meses. Y en 2 años tendremos un sistema inmunológico mucho más fuerte que como llegó el paciente, ¿verdad? Entonces, todo tiene sus sesiones y sus ciclos. Las terapias del ozono, ¿de alguna manera te ayudan a aliviarte de alguna enfermedad o solamente es para controlarla? Bueno, la terapia de ozono es una terapia complementaria, ¿verdad? O sea, si hablamos de enfermedades degenerativas, sabemos que no hay cura. O sea, si hablamos de una diabetes, una hipertensión, no hay una cura. El ozono no va a curar estas enfermedades, pero estará dentro de unas terapias complementarias, mejorará la calidad de vida del paciente. Pero bien, si hablamos, por ejemplo, de otro tipo de lesiones, por ejemplo, deportivas, alguna contractura muscular, algún desgarre muscular, probablemente sí podemos eliminar por completo esta patología. Las hernias que mencionaba, hernias que por lo general en nuestro medio son las lumbares, con las que más nos presentamos en la consulta diaria. Sin embargo, también hay dorsales o cervicales. Esto no lo cura, pero sí, por ejemplo, quita o deshidrata un 80% de esta hernia, en el mejor de los casos, o 90%. Y con esto disminuimos el dolor en un 90%. Estamos hablando que un paciente que venía tomando X cantidad de analgésicos
y antiinflamatorios, pues pueda disminuir o eliminar de su vida diaria estos analgésicos, ¿no? Igual me dices, no lo curaste, ¿no? Pero alguien que le quitas el 80% de dolor o 90% de dolor, lo va a agradecer, ¿sí? Claro. Y bueno, en este tipo de pacientes, el siguiente paso es la cirugía. Algunos no se pueden operar porque son diabéticos descompensados, que tienen otras patologías como obesidad o tienen un problema de hipertensión, entonces no son candidatos a una cirugía. Bueno, pues es una alternativa y un tratamiento complementario a ese tipo de patologías. Y así te puedo mencionar muchas. Ok, si hablamos de las ventajas y las desventajas de la ozonoterapia, ¿cuáles serían las más relevantes? Las ventajas es que no tiene un efecto secundario como lo podrían tener los medicamentos, ¿verdad? Es algo natural, es oxígeno que, bueno, sí provoca un grado de estrés oxidativo, pero controlado en el organismo. Ahora lo ponemos por periodos y después el paciente hará su vida normal, no tendrá mayor repercusión por aplicarse ozono. Yo eso le veo las ventajas. La ventaja de que no solamente es un analgésico y antiinflamatorio, sino, repito, las bondades o los beneficios de la ozonoterapia: fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la circulación del organismo. Entonces, si alguien viene por un dolor, tendrá ventaja en todo lo que acabamos de mencionar: mejorar su circulación, fortalecer su sistema inmunológico, mejorar su condición física, por ejemplo, sin tener que estar yendo a un gimnasio. Por lo que mencioné hace rato del aporte de oxígeno a los tejidos. Ahora, como desventaja, la desventaja principal es que la ozonoterapia no la hacen médicos siempre. O sea, realmente se tendría que aplicar por personal de la salud, y siempre un médico, ¿verdad? Y un médico que tenga siempre un entrenamiento adecuado en ozonoterapia, no un curso de un fin de semana o una capacitación por internet, no, sino que realmente se preparen. Eso es muy importante. Y en tercer lugar, un buen generador. Al tener la capacitación y el conocimiento, tienen que entender que los generadores no son económicos, son generadores que por lo general se fabrican en Alemania o en Estados Unidos o en Canadá. Son generadores caros para producir un ozono medicinal, un ozono de calidad. Entonces, cumpliendo con esto, pues eso es una desventaja, porque no todos tienen digamos, la preparación, el conocimiento de dónde prepararse, la cuestión económica para poder comprar un generador caro. Y por otro lado, incurren personas iatrogenias por no tener buena preparación, por comprar un mal generador, y bien, en el peor de los casos, gente que no es médico, ¿no? A mí me han platicado pacientes pues que un ingeniero les pone ozono. O sea, eso es un delito realmente, que se llama usurpación de funciones. Por eso cada quien tenemos cédulas profesionales que nos avalan y nos dicen qué sí y qué no podemos hacer. Doctor, pero la ozonoterapia no solamente ayuda a la cuestión de la salud, también tiene que ver con la estética. En ese punto, ¿qué nos pudiera comentar? Bueno, el ozono también es como un efecto secundario que siempre les comento a los pacientes. Tiende también a producir colágeno y elastina. Pongamos un ejemplo: si alguien viene por un pie diabético, ¿verdad?, que es una complicación de la diabetes, y estamos poniéndole el ozono vía rectal, vía sanguíneo, su bolsa en el pie, de repente empieza a tener mejor circulación, pero en todo el sistema, no solamente para su pie, sino en la cara, en el cerebro, en las extremidades. Y esto hace también que se produzca colágeno y elastina a nivel facial, que a partir de los 30-35 años lo perdemos. Y con esto esta persona se empieza a ver más joven, sin que se le haga ningún tratamiento facial. Es como un efecto secundario positivo. Ahora también hay una técnica de infiltración, digamos, en las adiposidades, ¿no? Lo que conocemos como llantitas o lonjitas, ¿no?, vulgarmente como se conoce. Recuerden que el ozono son 3 átomos de oxígeno que oxida todo lo que toca. Entonces, la unidad fundamental de la grasa, de la grasa, es el adipocito, ¿no? Entonces, lo oxida y podemos tener una disminución en esta grasa o en este tejido
lipolítico, ¿no? Y lo que se crea o lo que se hace es una lipólisis de este tejido, ¿no? De este tejido adiposo. Ahora bien, la mala noticia es que arde, duele, no es un tratamiento el cual cualquier persona lo tolere. Al aplicar estas infiltraciones ocurre esa oxidación y hay mucho dolor. Entonces no es algo, digamos, que todo mundo se lo haga, ¿no? Estéticamente tiene ese propósito, sin embargo, como tratamiento es muy doloroso. No cualquiera lo aguanta y no se hace en una sesión, habría que hacer muchas sesiones y también tiene que ser con alguien pues experto o muy calificado en esto para no cometer una iatrogenia. Ahí el problema es inyectar un gas en algún vaso y este gas produzca una embolia gaseosa, ¿verdad? Y esto es terrible en un paciente. La primera muerte que ocurrió en Italia por ozonoterapia fue precisamente en un centro de estética, que una persona que era cosmeatra o que no era médico ponía este tipo de tratamientos. Puso demasiado volumen, rompía la barrera de seguridad y seguramente lo aplicó en el torrente sanguíneo y ocasionó pues una iatrogenia y con esto la muerte de un paciente. En muchas ocasiones, por lo mismo de la estética, lo que es la vanidad, doctor, pues no nos certificamos del médico al que está uno viendo, ¿no? De que te apliquen y como usted lo comentó hace unos momentos, a veces ni médicos son los que te hacen la aplicación de todos estos productos. Mi pregunta va encaminada, ¿cómo podemos hacerlos nosotros como usuarios para verificar que la persona que nos está poniendo tal o cual tratamiento sea profesional y esté certificada para poder hacerlo? Bueno, es muy sencillo. En la Dirección General de Profesiones, uno pone el nombre del médico o de la persona que uno quiere investigar y ahí sale la cédula profesional. Digo, por lo menos tiene que tener la de la licenciatura, ¿verdad? Como médico cirujano y partero, que esa es la base para ser médico, ¿verdad? Eso es lo ideal, ¿no? Buscarlo. Cualquier persona puede entrar a esta página y poner el nombre del médico y saldrá el número de cédulas profesionales que tenga, si tiene alguna maestría, si tiene alguna especialidad, ahí sale toda la información. Ahora bien, ya estando con el médico en el consultorio, lo más importante es el generador, que cumpla con la norma oficial. Entonces decirle, oiga, médico, ¿me puede enseñar su número o su registro ante la COFEPRIS de su generador en ozonoterapia? Ese es lo primero, porque es lo primero que pide COFEPRIS cuando visita los consultorios. Yo recibo a COFEPRIS una vez al año o 2 veces por año y eso es lo primero que nos revisan, ¿verdad? Nuestro título de médico, nuestra cédula profesional, el generador que cumpla con la norma oficial y el documento que lo avala. Y tercero y más importante, nos pide un diplomado avalado por una universidad mexicana en ozonoterapia. Eso es lo básico. ¿Por qué hago hincapié? Porque yo lo estudié en Cuba, lo dije hace un momento, yo estuve en el CENI, que es el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de La Habana, Cuba. Allá aprendí ozono, estuve 2 veces, tengo dos diplomas con los sellos de Cuba. Bueno, a COFEPRIS, que es el órgano encargado en salud, realmente no lo avala. O sea, el estudio en Cuba no sirve de mucho para aprender, pero no por estudiar en Cuba yo puedo poner ozono en México. Entonces, esos pasos, el tener un diploma avalado por una universidad mexicana es lo que nos avala. Y bueno, ha habido cambios ya en la Ley General de Salud, en el artículo 79, está una propuesta desde hace algunos años en el Senado para la normalización de la ozonoterapia en México. Esto ha ido avanzando de tal forma que en el estado de Nuevo León es un estado donde se ha regulado al 100% la ozonoterapia y fue de los primeros estados en prohibirla. Entonces, vamos avanzando lentamente. Yo soy vicepresidente de este logo que ven, es el Colegio Mexicano de Ozonoterapia y de Terapias Bioxidativas, que venimos trabajando ya desde hace algunos años, dando diplomas, entrenando médicos. Hemos trabajado junto con la UAP, la Universidad Autónoma de Puebla nos ha
La Benemérita nos ha avalado algunos diplomas. Hicimos uno hace algunos años en la Facultad de Medicina, también avalado y firmado por el entonces su director, el doctor Gándara, que en paz descanse. Él nos firmó y nos avaló los títulos de ozonoterapia. Y bueno, también hemos tenido avales de otras universidades, como la Universidad Autónoma de Tlaxcala, también en el área de ciencias de la salud, también nos avala. Entonces, digo, yo estoy metido en esto desde hace tiempo, doy clases en una maestría donde también la ozonoterapia está registrada ante la SEP con una, en posgrado, ¿verdad? Para médicos. Entreno aproximadamente 80, 90 médicos por año en esto de ozonoterapia. Entonces, pues eso es lo que deben de buscar, ¿no? Dónde entrenarse y en las instituciones adecuadas, ¿verdad? Doctor, la ozonoterapia, ¿cómo se está ocupando y cuáles han sido los resultados en la recuperación de pacientes que han tenido COVID? Bueno, esto, los primeros reportes los tuvimos justo en los primeros meses de la pandemia por los chinos. Recordar que empezó en China y los chinos ponen ozono. Entonces nos llegaron las dosis que los chinos usaban y los otros tratamientos como terapias con vitamina C, que es el ácido ascórbico intravenoso, a dosis muy altas. Y bueno, buenos resultados. Hay que recordar que esta enfermedad produce una inflamación y produce un problema a nivel del sistema inmunológico. Entonces, el ozono justamente tiene un efecto antiinflamatorio, precisamente fortalece el sistema inmunológico. Y también recordar que esta enfermedad también hace isquemias o tiene problemas con la coagulación, con la circulación, también ataca esto, ¿no? Hay receptores en los vasos sanguíneos donde el virus se une, al igual que el intestino, al igual que el pulmón, al igual que las neuronas. Entonces, bueno, en un inicio, cuando la enfermedad está activa, tiene este poder bactericida tan importante el ozono, ¿no? Fortalece el sistema inmunológico y puede de cierta forma ir frenando esa replicación viral, ¿sí? Tanto en el laboratorio, se dice in vitro, como in vivo, ¿no? O sea, tanto en los pacientes como en el laboratorio se ha demostrado esto. Y bueno, también las secuelas que produce el virus después, o sea, postviral, también hay múltiples secuelas: ansiedad, depresión, insomnio, dolores musculares, que los conocemos como mialgias. Todo esto también con lo mismo que acabamos de mencionar, con el efecto analgésico y antiinflamatorio, mejorará el paciente. O sea, se han visto respuestas muy, muy buenas en pacientes graves, en terapia intensiva. También los segundos reportes vinieron de España, de Italia también. Los italianos atendieron mucho y lo reportaron en Estados Unidos, porque en Estados Unidos el ozono está prohibido como tal desde 1973, pero hay asociaciones y por cuestiones legales lo pueden poner, ¿no? Porque es un tratamiento complementario y alternativo, el cual han podido poner ozono. Entonces, esos fueron los primeros reportes que nos llegaron de Alemania, de China, de España, de Rusia, con buenos resultados. Y bueno, aquí en México también muchos pacientes nos vimos beneficiados, porque lo puedo decir, yo también de alguna forma, por estar atendiendo pacientes, fui contagiado y me atendí con ozono. Y bueno, prácticamente no tuve secuelas, tuve una infección muy leve, me sentí muy mal en realidad, pero no tuve que usar oxígeno, no tuve tos. Entonces, bueno, de alguna forma salí beneficiado también, ¿no? Como muchos otros pacientes. Pues doctor, de verdad le agradezco esta excelente explicación que nos acaba de dar todo sobre la ozonoterapia. ¿Quién mejor que usted como un especialista de tantos años y tanta trayectoria en este ámbito? Le agradezco de verdad. No sé si nos quisiera compartir sus redes sociales o dónde lo podemos contactar para todas aquellas personas pues que les interese ya sean los tratamientos o bien conocer un poquito más en este ámbito. Claro que sí. Bueno, les paso mi celular directamente: 22 25 63 19 39. Y tenemos también una página en internet que es www.ozonoterapiapuebla.com. En cualquiera de estos dos. Doctor,
Pues de verdad le agradezco una vez más que nos haya dado esta entrevista para 30 minutos con Angélica Chevalier y seguiremos en contacto, doctor. Le agradezco mucho, le mando un abrazo y que tenga una excelente tarde. Muchas gracias, Angélica, y excelente tarde también para ustedes. Muchas gracias. Él es el doctor Mao Recepka García, especialista en ozonoterapia. Y bueno, es así como terminamos este programa. Muchísimas gracias por seguirnos. Yo lo invito a que le dé un me gusta a la página de Facebook 30 Minutos con Angélica Chevalier. Con el mismo nombre también síganos en Spotify y en Instagram. Pues hasta aquí terminamos la entrevista. Les mando un abrazo, que tengan una excelente tarde y nos escuchamos en nuestra siguiente emisión. Gracias a la producción Wenzel y Kevin Hernández. Muchas gracias, sobre todo a usted, que nos siguió en todas estas entrevistas. Hasta la próxima. 30 minutos con Angélica Chevalier concluye por hoy. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Sígueme en Twitter, @AngieCheva.